8 de la mañana, 39 minutos, la información de la economía junto a Orlando Silva en Agenda Económica. ¿Cómo estás, Orlando? Buenos días. Bien, Hola, ¿y ustedes? Buenos días. Oye, traigo información de varios temitas, por supuesto, algunos de los que estado hablando durante la última semana, el tema de las cuentas de la luz, pero también algo que pasó anoche y que tiene que ver con esta relación que tiene, por supuesto, este tira y afloja que hay entre el gobierno y los empresarios, porque anoche fue la cuenta pública de Rosario Navarro, la primera cuenta pública de Rosario Navarro, al frente de la SOFOFA, y por supuesto, bueno, estaba todo el mundo empresarial presente, de los gremios, habían representantes del gobierno también, pero obviamente mandó varios mensajes, y eso ahí es lo que nosotros estábamos atentos a este discurso que iba a dar Rosario Navarro en lo que acabamos de decir, eso fue su primera cuenta pública al frente de la Sociedad de Fomento Fabril, y por supuesto mandó varios mensajes interesantes. Uno de ellos bien ambicioso, y que me llama la atención a mí porque de repente muchas veces desde los mismos gremios empresariales se acusa, por ejemplo, al ministro Marcel de a veces ser demasiado optimista en sus proyecciones de crecimiento, bueno. Ahora parece que eso se está contagiando, porque uno de los mensajes que mandó Rosario Navarro anoche en la cuenta pública fue que ella esperaba que Chile llegara a crecer hasta 4%. ¿Este año o el 2025? Este año. Ya. Incluso presentó algunas medidas. Bueno, sabemos que en los últimos días, en los últimos meses se han ido actualizando las proyecciones de crecimiento, particularmente en nuestro país, alineándose un poco con lo que esperaba el gobierno. Hoy día, según el IPOM que se presentó hace un par de días por parte del Banco Central, el informe de política monetaria, se actualizaron también las proyecciones de crecimiento y hoy día están en un rango de 2,25% a 3%. ¿Ya? Eso es bastante mejor de lo que teníamos hace unos meses atrás. De ahí pasar a un 4% ya también es una diferencia importante, pero ahí la presidenta de la SOFOFA entregó algunas medidas que ellos buscan impulsar. Por supuesto, dentro de esas medidas está una rebaja de impuestos, que es una de las principales demandas que está teniendo el gremio empresarial en ese sentido. Ya dice que es necesario bajar la tasa corporativa a un 23% al menos para comenzar a crecer. Nosotros ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando de José Luis Daza, que él incluso decía 15% que hay que estar bajando el impuesto corporativo? Bueno, desde la SOFOFA dicen 23% y presentó otras medidas. Los quiero pasar a invitar a escuchar de inmediato parte de las palabras que dio ayer Rosario Navarro para explicar un poquito cómo esperan desde la SOFOFA lograr alcanzar un crecimiento de 4% y cuáles son algunas de las medidas que ellos están impulsando. Cómo tenemos condiciones para volver a traer inversión, para que las empresas vuelvan a invertir y bajar los impuestos del 27% del impuesto de primera categoría al 23% y el impuesto total al capital al 35%. El segundo foco es un nuevo impulso exportador. Nosotros creemos que Chile tiene oportunidades para exportar, queremos desarrollar que muchas empresas se abran a nuevos mercados. También tenemos que poner y facilitar el camino para que muchas empresas vuelvan a invertir y para eso necesitamos certeza jurídica y necesitamos también reglas del juego claras. La inseguridad que vivimos a diario en las calles nos preocupa que el país esté viviendo ese nivel de inseguridad y además tiene un costo asociado que equivale a casi 3,5 puntos del PIB y queremos reducir ese costo. Ahí están las palabras de la presidenta Rosario Navarro, que de alguna manera se enmarcan en una discusión que cada vez es más contingente, que tiene que ver con el tema de los recursos, porque ¿qué es lo que dicen los empresarios? Que si se baja el impuesto corporativo, las empresas van a comenzar a invertir más, van a de alguna forma apalancar el crecimiento y de esa forma se va a recaudar más. ¿Qué es lo que dicen desde el gobierno también? Que se necesita aumentar la recaudación y de alguna forma lo que ellos proponen es ir aumentando los impuestos. Entonces se genera una dicotomía ahí, una discusión de cómo ir generando este crecimiento, cómo ir generando esta recaudación para ir de alguna forma pudiendo cubrir con todas las necesidades sociales que van creciendo y de demandas. Una de las demandas, por supuesto, y que tiene mucho que ver con esto de la recaudación, es lo que hemos estado hablando en los últimos días, las cuentas de la luz. O sea, desde todos los sectores se está pidiendo que este subsidio, que
ya se está, que empiezan las postulaciones este lunes. Empiezan las postulaciones. Lunes 1 de julio. El lunes 1 de julio comienzan las postulaciones para este subsidio a las cuentas de la luz para el 40% más vulnerable de la población. Y lo que están diciendo transversalmente desde todos los sectores políticos es: hay que aumentar este subsidio o hay que buscar la forma de que esta alza en las tarifas de la luz no golpee tanto a las familias chilenas. Y eso, por supuesto, también cuesta recursos. Habló el presidente Boric esta mañana allá en Magallanes sobre este asunto. Ayer ya algo había adelantado, alguna señal de que se está buscando una solución, pero esta mañana fue un poco más, digamos, directo, Orlando, en una entrevista en Radio Presidente Ibáñez, donde básicamente el presidente Boric plantea: no somos sordos ante esta demanda. Escuchemos esa declaración. Y estamos buscando los mecanismos en una mesa de trabajo en conjunto con los parlamentarios para poder ampliar la extensión de ese subsidio a más familias. No somos sordos ante esa demanda, y quiero que sepan que vamos a buscar los mejores mecanismos, pero creo que también es importante en esto ser muy responsable, porque para mí lo más fácil sería decir no, que se postergue y que lo pague el próximo gobierno, pero eso finalmente terminaría dañando a los chilenos y chilenas. Y la experiencia que yo he tenido en el gobierno es que deuda que no se paga sale más cara. Bueno, en primer lugar, Orlando y Fernando, un saludo a la Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas, a nuestros colegas del sur austral de nuestro país. Y yo creo que el elemento, Carol Cariola, en este debate, Orlando, las declaraciones en las que endurece el tono ayer la presidenta de la Cámara, apuntando directamente a Diego Pardo y exigiendo un mayor esfuerzo del gobierno, como que están moviendo la voluntad del gobierno, ¿no? Sí, o sea, ciertamente, sí. Yo creo que en un principio el gobierno estaba muy en la postura de esto tiene que terminar ahora, este tema de el congelamiento de las tarifas, de comenzar a ponerse al día con la deuda. No hay más plata, dijo Marcel. No hay más plata, por supuesto. Sí, ese es el gran tema, de cómo se aborda esto sin seguir aumentando el problema. Sí, por eso llegamos a este punto, porque se congelaron las tarifas, porque se pusieron recursos, se generó una deuda que hoy día también se está tratando de abordar, generando con este subsidio a través de esta mesa técnica donde están representantes del gobierno, está por supuesto el ministro Pardo, está involucrado también el ministro Marcel, están involucrados los consumidores, la Conadecus, por ejemplo, también está dentro de esta mesa técnica, representantes de la industria. Hoy día se van a juntar durante la mañana a las 11:30 del Ministerio de Energía. Hay una nueva reunión de esta mesa técnica donde podríamos tener novedades de cómo se va a ir abordando, de qué forma se van a generar los recursos para aumentar este subsidio que hasta ahora cubre el 40% de los hogares. Y por supuesto, como lo decía el presidente, lo importante acá es generar una solución sin patear el problema más allá, porque si no esto va a ser pan para hoy, hambre para mañana, y vamos a generar el mismo y un problema peor para un par de años más. Así que yo creo que ahí lo importante también es generar una solución, pero ser lo más responsablemente fiscal claro posible, porque sabemos que las demandas sociales cada vez son mayores y los recursos cada vez se hacen son limitados, menos para abordar la demanda infinita, el recurso limitado. Veamos qué sale de la mesa técnica, de la reunión de la mesa técnica a las 11:30 de la mañana. ¿Qué más tenemos, Orlando, en la agenda económica? Vamos a conversar de un tema que queda poquito más para que se comience a implementar y que nos involucra absolutamente todos, porque es una nueva legislación laboral que empieza a regir en un mes más, un poquito más de un mes más. El 1 de agosto comienza a regir la denominada Ley Karin, que es esta ley contra el acoso laboral, acoso sexual también en los ambientes de trabajo, y esto genera un montón de cambios para las empresas, ha generado un montón de dudas también para las empresas. De hecho, hace un par de días atrás la Dirección del Trabajo emitió un nuevo dictamen para ir aclarando cómo las empresas tienen que ir generando estos protocolos. Es un tema bien complejo porque se enmarca también en otras legislaciones laborales que han comenzado a regir durante este año. Hay un montón de legislaciones laborales, partiendo desde la reducción a 44 horas, el aumento al sueldo mínimo, que va a ser de 500.000 pesos un poquito tiempo más. Entonces, hay un montón de legislaciones a las que las empresas y los trabajadores también nos tenemos que ir adaptando y aprendiendo, y para eso vamos a conversar con alguien experta en este tema, en ir también asesorando a las empresas de cómo ir adaptándose con este tipo de situaciones. Me refiero a María Cristina Fernández, quien es el Managing Director de CAP
KPMG Law. Ahí ustedes ya la están viendo en pantalla. María Cristina, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana para ir explicando un poquito cuáles son las dudas que se van generando y cómo han ido abordando ahí las empresas estos cambios. En este caso, respecto a la denominada Ley Carin. Hola, buenos días. María Cristina, nosotros hablamos, si no me equivoco, muy al inicio de este año, los primeros días de enero, justamente por este tema. Como este año es particularmente complejo, hay muchas normativas en materia laboral, en un mes más comienza a regir esta Ley Carin. La Dirección de Trabajo emitió un dictamen hace pocos días atrás. ¿Cuáles son las dudas que están viendo ustedes o los temas más complejos a pocos días, a pocas semanas de que se comience a implementar esto, sobre los protocolos, sobre contra la violencia en el trabajo, el acoso sexual, el acoso laboral, etcétera? Mira, lo que te diría es que principalmente la novedad que trae la Ley Carin, y que quizás es lo que complejiza un poco la implementación y la bajada, es que establece que ya no se requiere una reiteración en las conductas de hostigamiento para que se configure el acoso laboral. Ahora basta con una conducta para que ese acoso se pueda configurar, y eso puede dar pie a una denuncia. Entonces, lo más probable, o desde nuestra perspectiva, lo más relevante es cambiar un poco la cultura organizacional, de manera que exista un ambiente libre de violencia, en un ambiente donde exista un trato digno y un trato cordial para todos los trabajadores. Entonces creemos que el foco debería estar en la prevención. Entonces, una de las cosas que establece la ley es la obligación de contar con un protocolo de prevención en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad que tienen hoy día las empresas que tienen más de 10 trabajadores, y las que tengan menos, ¿no es cierto?, tienen que igualmente contar con este protocolo de prevención. Entonces, principalmente, lo que podríamos decir es que la novedad absoluta que trae la Ley Carin es que ya la reiteración de la conducta no se requiere para que se configure el hostigamiento, sino que va a estar con una sola, con una sola vez, ¿ya? Entonces, eso probablemente es lo que más complejiza, porque en el fondo nos podemos llenar de denuncias, podemos tener una línea ética o un canal de denuncias copado, lo que además va a generar el desarrollo de investigaciones de acoso laboral. O sea, presentándose la denuncia, ya el empleador está obligado a tomarla, lo mismo que si es que el trabajador va y presenta una denuncia ante la Inspección del Trabajo, también la inspección va a estar obligada a tomar esa denuncia, lo que probablemente va a generar una sobrecarga, tanto a los equipos de recursos humanos cuando esto se lleva adelante en las empresas, como también a la autoridad laboral si es que se lleva en forma externa. ¿Ya? Entonces, por ese lado, creemos que probablemente va a estar la mayor dificultad, desde el punto de vista de tomar las denuncias y llevar adelante los procesos de acoso laboral, ¿no es cierto?, por un lado, y por otro lado, el foco de las empresas debería estar probablemente en la prevención. Esto va a requerir mucho taller, mucha bajada organizacional, porque una cosa es lo que dice la ley, ¿no es cierto?, pero después cómo llevamos esto a la práctica en el día a día. ¿Qué significa que yo ejecute una conducta que pueda menoscabar o que pueda generar que un trabajador se sienta acosado, hostigado María por sus Cristina, pares, ¿no es cierto? Sí. Sí, déjeme hacerte una pregunta justamente sobre lo que estabas diciendo para generalizar un poco más este fenómeno. A ver, ¿qué tan recurrente es el abuso interno en las oficinas? ¿Qué tanto se dan estos casos? Y desde ese punto de vista, ¿qué realidad existe en materia de abuso laboral? En términos, en este caso, hombres, mujeres y situación laboral per se. O sea, lo que te puedo contar un poco es de la experiencia que hemos tenido nosotros con nuestros clientes, con algunos de los cuales nosotros llevamos adelante procedimientos de acoso laboral, y en ese sentido no te podría decir que hay una tasa de procedimientos quizás tan alta. Hay mucha gente que a veces no denuncia, entonces es bastante complejo quizás dar un porcentaje, porque creo que hay muchas situaciones de acoso que eventualmente no se denuncian. Hay otras situaciones que, por ejemplo, pueden consistir en que una persona denuncia porque tiene alguna especie de, o quiere tener algún tipo de represalia contra alguien que tuvo algún tipo de conducta que considera inapropiada. O sea, la verdad es que hemos visto bastantes casos que también se pueden dar de esa forma. En general, de los casos que hemos visto, lo que podría comentar es que hemos finalmente comprobado que no se han configurado las causales para que se hubiese producido un acoso laboral, pero sí dan cuenta de un mal clima.
dan cuenta de conflictos no resueltos, dan cuenta de que finalmente hay alguien que se sintió mal por alguna conducta en particular, en alguna reunión, alguien dijo algo que le pareció inapropiado, pero nunca lo dijo y después empezó a comentarlo a espaldas del trabajador que le dijo quizás alguna frase que le puede haber caído mal, ¿no es cierto? María Cristina. Y finalmente eso es lo que va enrareciendo el clima. Claro. Y son cuestiones tan subjetivas, ¿cierto? De todas maneras, los legisladores decidieron que era importante. Esta ley está inspirada en el caso de una enfermera o técnica de enfermería de Viña del Mar que termina cometiendo suicidio por una situación de acoso muy, muy, muy excesiva, un matonaje, digamos, que la lleva al límite. No es el único caso, pero obviamente que desde una situación de esa gravedad a sentirse ofendido, sentirse ignorado por un compañero de trabajo, hay un enorme matiz, ¿cierto? Hay una enorme cantidad de matices, hay un enorme tramo. A tu juicio y en la experiencia que han tenido con quienes les consultan a ustedes para guía en la implementación de esta ley, ¿es clara la ley y su reglamento o hay cosas que mejorar? Lo que pasa es que la ley tiene que ser general, entonces la ley no puede regular la casuística que probablemente se va a dar en este contexto. Entonces, tenemos casos súper extremos como aquel que inspiró la ley, ¿verdad? Y después tenemos casos en que hay alguien que se va a sentir ofendido porque le dijeron algo que a lo mejor no le gustó, una crítica al trabajo, que siempre que sea constructiva y efectuada con respeto, no debería entenderse como una conducta de acoso en ningún caso, ¿verdad? Claro. Absolutamente legítima, porque parte del trabajo es el aprendizaje. Y eso también está dado porque hay alguien que efectivamente puede criticar constructivamente mi labor, ¿no es cierto? Claro. Entonces, hay un mundo muy amplio, pero sí creo que la ley básicamente tiene que ser general. Entonces, lo que quizás dificulta un poco la aplicación va a ser necesariamente el requerimiento de que solamente con una vez se va a configurar la conducta de acoso, sin perjuicio que eso está en línea con el convenio 190 de la OIT. Entonces, es un poco, por mandato, nosotros estamos obligados a tener una norma como esa. Es la bajada de ese convenio, la ley Carin, ¿no es cierto? Entonces, es algo que debe abordarse y pienso que principalmente debería enfocarse en la prevención y también en el sentido común. Ir generando una cultura de trabajo de que cada uno, ¿no es cierto?, reciba el trato digno y cordial que espera, pero también que se haga responsable un poco de las acciones que puede llevar adelante. En el fondo, esto a mi juicio, en realidad, en el ambiente laboral probablemente hay que tratar de no tomarse las cosas personales, ¿no es cierto? O sea, si es que hay algo que sea efectivamente personal, por supuesto que va a dar pie, pero la línea es muy delgada, muy subjetivo, como tú bien señalabas, y eso creo que es lo que principalmente lo dificulta. Por lo mismo, creo que... Sí, perdón, dime. No, termina la idea, pero quería consultarte. Hoy, la normativa contempla sanciones para las empresas que se determine que no elaboraron estos protocolos de manera correcta o definitivamente no los elaboraron? O sea, claramente van a haber multas aplicables a esas empresas que no cumplan con incorporar los protocolos en el reglamento interno, ¿verdad? Van a ser las multas generales que se aplican en estos casos, por lo cual las empresas deberían contar con esa actualización en el reglamento interno, deberían contar con un protocolo de prevención. Lo que hemos visto que nuestros clientes están haciendo es la implementación de talleres, ¿verdad? Principalmente poniendo en conocimiento, difundiendo la nueva norma y por otra parte también capacitando a los trabajadores, bajando un poco la información de la ley a la parte más funcional. Finalmente esto va a tener que ver con qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué no debería hacer en un espacio de trabajo, cómo me debería comportar, por ejemplo, en algún tipo de evento laboral, fuera del horario de trabajo, por ejemplo, cuando ya se dan ambientes que son más de camaradería, pero también en esos ambientes uno debería tener algún tipo de cuidado, es decir, siempre recordar que estamos en el ambiente laboral y por tanto evitar conductas que puedan dar pie a algún tipo de denuncia. Claramente también pienso que esto va a restringir un poco la espontaneidad de las relaciones personales, podríamos llegar un poco a ese extremo, ¿verdad? Pero principalmente, si hay sentido común, las cosas deberían darse en términos de cordialidad. Sí, hay que recordar también que en muchos países existen este tipo de normas y este tipo de legislación
y en particular en situaciones que han tenido casos tremendamente fuertes, así como fue el caso de la ley Karin. Sí. No es una cosa que es de moda y que está llegando a Chile. Nosotros tenemos aquí en el CNN la ley Carol, y tenemos la ley Carol, porque tú eres jefa. La ley Carola es la ley y es estupenda, amorosa y trato de encantadora. aplicar el sentido común. El sentido Rigor común, y afecto. que ella es la jefa de CNN Chile. No es verdad. No es verdad. Pero a propósito de lo que dice Fernando, me imagino que hay legislación internacional y estos son temas, Orlando, además sobre los cuales se ha tomado conciencia en el último tiempo. ¿Cómo estamos respecto a la legislación comparada, Cristina? Esa buena pregunta, sí. Como te decía, estamos hoy día recogiendo lo que establece el convenio de la OIT, por lo cual claramente estamos en un estándar más alto, ¿no es cierto?, al nivel de otros países, que también son parte o que también recogieron este convenio 190. Entonces, en ese sentido, esto claramente es un avance, y obviamente la ley lamentablemente tuvo este origen, que esperamos que por supuesto que no ocurran este tipo de conductas en el espacio laboral. O sea, el foco de esto probablemente, si entendemos la ley como deberíamos, como pensando en que lo que se pretende es generar un ambiente de trabajo cordial y digno y que nadie se sienta menoscabado y pasado a llevar por ir a trabajar, o que tome alguna decisión tan drástica como aquella que inspiró la ley, ¿no es cierto? La idea probablemente es que en el espacio de trabajo hay un ambiente de cordialidad, de dignidad, que todas las personas sientan que tienen un espacio y que también se sientan con la confianza para decir quizás si es que algo les molesta, ¿no es cierto? Si es que el empleado le está dando algún tipo de instrucción que no quieren realizar, o algún compañero de trabajo le está diciendo algo que puede afectar o que se puede sentir afectado, también quizás poder tener un poco la confianza para poder conversarlo y resolver mejor los conflictos. Finalmente esto se da un poco porque los conflictos no se resuelven, no se conversan las cosas, alguien se siente mal y después va y denuncia. Pero a lo mejor una conversación habría evitado esa denuncia y la activación de todo un protocolo interno. Muy Sí, bien. por supuesto. María Cristina Fernández, Managing Director de KPMG Law, muchas gracias por acompañarnos a analizar esta ley que entra el 1 de agosto en vigor, y por supuesto ya más adelante vamos a entrar al tema de balance y todo eso para ver cómo funciona. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Gracias. Chao, adiós. Son las 9 de la mañana con 1 minuto. Termina Agenda Económica. Orlando, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Nos vemos. Chao. Chao. Pausa y ya viene Voces del Poder, el panel de análisis político de CNN Chile Radio.